Hola, soy Ezequiel de Proyecto Sandía. Esto es el planeta Júpiter y acá está el planeta Tierra. Este tamaño tienen realmente. Sorprende, pero lo que más sorprende es la distancia a la cual están entre sí. Y de eso se trata este video. Vamos a poner a cada planeta donde corresponde. En esta escala el Sol mide 1,3 metros y Mercurio está a 58 millones de kilómetros, así que voy a tener que caminar 48 metros para encontrarlo. El año de Mercurio dura 88 días terrestres y da una vuelta sobre sí mismo cada 58, por lo que se combinan de cierta forma que quedan 88 días de día y 88 días de noche. Uno no se podría parar ahí porque no hay atmósfera y el calor del Sol es tal que hace 350 grados de día y de noche todo ese calor se pierde al espacio y hace 170 grados bajo cero. Ahora voy a ir a Venus, que queda 50 metros más allá. Acá tenemos a Venus, tiene casi el mismo tamaño que la Tierra y le dicen el lucero del alba, pero no por una cuestión de ser románticos ni nada, sino porque se puede seguir viendo en el cielo después de que sale el sol. Lo pueden encontrar con aplicaciones como Google Sky Map. A pesar de ser tan romántico, tiene una atmósfera de dióxido de carbono que absorbe los rayos del sol y hace que tenga una temperatura de más de 400 grados. En su superficie, la presión atmosférica es similar a estar sumergido en el océano a 900 metros abajo del agua. Imagínense que un ambiente así no es muy lindo para explorar, pero aún así la NASA, la ESA y Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, mandaron varias misiones. La nave que tiene el récord de haber estado más tiempo viva, era un robot, en la superficie de Venus, estuvo 45 minutos. Y ahora tenemos que ir a la Tierra, que queda a 35 metros. Mientras camino me estoy adentrando en lo que se llama zona habitable, que es una franja que no está ni muy lejos ni muy cerca del Sol y que permite que si las condiciones del planeta son adecuadas, pueden crearse situaciones viables para la vida. En la información del video dejo un link que explica un poco más sobre el tema. Bueno, acá tenemos a la Tierra, pero le falta algo obviamente, le falta la Luna. ¿Y a qué distancia se imaginan que está? Si hacen los cálculos van a ver que la distancia que está uno del otro, digamos, la Luna está a 380.000 kilómetros y la Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro nada más. Así que si se lo calculan, van a ver que están a 30 diámetros de distancia. Esta sería más o menos la distancia real entre la Tierra y la Luna, hecha a escala. Así que imagínense que cuando hay noticias sobre asteroides que pasan entre la Tierra y la Luna, la distancia no es tanto. Además, la mayoría de las veces que un asteroide pasa por acá, no se enteran o se enteran después, como en Chelyabinsk en 2013. И сгорел там, да? No. Bueno, ahora vamos a Marte, que queda a 65 metros. Marte es más chico que la Tierra. En esta escala mide 6 milímetros. Por lo tanto, la gravedad que hay es mucho menor, sería un tercio de la que tenemos en la Tierra. La atmósfera es solo dióxido de carbono y es mucho más finita que la de acá. Imagínense que si en la Tierra en un día la presión puede variar entre 1000 y 1020 hectopascales, en Marte solamente 6 hectopascales. La temperatura, por otro lado, llega a ser 87 grados bajo cero cuando hace muchísimo frío y 0 grados o 5 grados cuando hace calor, por así decir. Algunos científicos creen que podemos arreglar Marte para vivir ahí. Es una idea que existe desde los años 40 más o menos y que incluso en el 1990, en la década de los 90, el autor Kim Stanley Robinson escribió una trilogía que se llama Marte Rojo, Verde y Azul, en la cual cuenta cómo se fue modificando el clima. En el año 73, Carl Sagan escribió un libro que se llama Ingeniería Planetaria en Marte. Bueno, básicamente la idea es simple. Tenemos que primero contaminarlo mucho más, llenarlo de gases de efecto invernadero por todos lados, luego echarle agua,
tirar algún cometa para que haya más agua, y cuando haya agua y mucho dióxido de carbono, lo llenamos de plantas o de algas para que fabriquen oxígeno en el cual nosotros podamos vivir y podamos contaminar de nuevo. Pero antes de empezar con los experimentos planetarios que saldrían miles de millones de dólares, tenemos que ver si por lo menos hubo vida en algún momento en Marte. Y para hacer eso tenemos ahora el Curiosity, que es un robot que tiene 6 ruedas y una pila nuclear del tamaño de un auto, es el vehículo, que está dando vueltas investigando a ver qué hay, cómo es la composición del suelo y si puede haber moléculas compatibles con la vida. En 2004 tuvimos al Spirit y el Opportunity, que eran 2 robots gemelos y siguen mandando algunos datos. Y en el 96 tuvimos un robotito así, que es de tamaño, que se llamaba Sojourner, que también fue el primer robot en investigar Marte. En 2008 también estuvo el Phoenix, que fue una sonda que no tenía ruedas y que se destruyó por el hielo, que se terminó destruyendo por el hielo del invierno del casquete polar marciano. Bueno, y ahora tengo que ir a Júpiter, que queda a 450 metros. Así que me voy a tener que tomar un breve atajo.